Queremos usar el método del disco para encontrar el volumen del sólido generado girando la región limitada por y igual 2.3 aumentar la potencia de x igual menos 1, x igual 1 cerca del eje x. Mirando nuestro gráfico aquí abajo, aquí está x igual menos 1. Aquí es x igual 1, y aquí está nuestra función igual 2.3. Aumenta el poder de x. Aquí estamos rotando sobre el eje x y por tanto, la región limitada sería esta región aquí. Si rotamos esta región sobre el eje x, crea este sólido aquí y nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido. Al utilizar el método de disco o el método de la lavadora, es útil dibujar un rectángulo representativo donde si gira el rectángulo sobre el eje x, daría un disco que nos daría un volumen aproximado a una rebanada del sólido. A modo de ejemplo, si tuviéramos que utilizar este rectángulo aquí y rotarlo sobre el eje x, nos daría este disco que nos da el volumen aproximado de una rebanada de nuestro sólido. Aviso que el radio de este disco, un cilindro circular correcto, sería esta longitud aquí si llamamos r de x, que en este caso debería ser el valor de la función 2.3 aumentar la potencia de x, y la anchura del rectángulo sería delta x. Lo que si pensamos en esto como un cilindro circular correcto sería la altura del cilindro. Por tanto que tenemos delta x aquí, necesitamos con respecto a x y de nuevo, el radio sería la función del valor 2.3, aumenta la potencia de x. Recuerda, si estamos intentando encontrar el volumen de un cilindro circular correcto, usaríamos la fórmula v igual pi o r cuadrada xh. Si miramos la fórmula de volumen dada aquí, podemos ver esta fórmula en nuestra integral. Tenemos el volumen es igual a pi por el integral de r de x cuadrado integrado con respecto a x de a b. Aquí está el pi r de x cuadrado es el radio cuadrado, y 510 o delta x representa la altura del cilindro circular derecho. Tenemos todas las piezas que necesitamos para encontrar el volumen de este sólido con el método del disco. El volumen es igual a pi x el integral de r de x cuadrado, que sería 2.3 aumentar al poder de x cuadrado integrado con respecto a x de menos 1 a 1. Ahora evaluemos esta integral en la próxima diapositiva. Primer aviso: como tenemos poderes a poderes aquí, así que multiplicaremos los exponentes y escribir esto como 2.3 aumenta el poder de 2x. Mirando la fórmula de integración dada a continuación, aviso cómo tendremos que realizar una sustitución para integrar esto donde estarías igual 2x. Y por lo tanto diferencialmente serías 2x 510. Si dividimos ambos lados por 2 podemos decir 1 2a o igual 510. Así que para el próximo paso escriba esto en términos de u, que significa que dejaremos los límites de integración temporalmente. Así que tendremos pi x integral de esto sería 2.3 aumentado al poder de u. Pero 510 es igual a 1 2 a u, tenemos un factor adicional de 1 2. Así que escriba esto como pi dividido por 2 a u. Ahora vamos a encontrar el antiderivado y escribirlo de nuevo en términos de x. Así tenemos pi 2. El antiderivado de 2.3 levantado al poder de u se da aquí. Tenemos un dividido por el registro natural a, o un dividido por el registro natural 2.3x a la u, que sería 2.3 elevado al poder de u, que es realmente 2.3 aumenta la potencia de 2x, y estamos integrando de menos 1 a 1. Así que ahora dejemos escribir esto como pi dividido por 2x registro natural 2.3 y evaluaría 2.3, alcance la potencia de 2x en. Y entonces encontrar la diferencia. Así teníamos 2.3 aumentar al poder de 2 por 1, 2.3,
aumenta la potencia de 2x menos 1. Así que escriba esto como pi dividido por 12 registro natural 2.3x. Dejamos esto como 2.3 cuadrados. Esto sería 2.3 a la potencia menos 2, así que escriba esto como menos 1 dividido por 2.3 cuadrados. Así que esto nos daría el volumen exacto de nuestro sólido. También obtengamos nuestra aproximación decimal. Así que hemos dividido pi por 12 registro natural 2.3. X 2.3 cuadrados, 1 dividido por 2.3 cuadrados. Si rodamos a 4 lugares decimales, esto sería aproximadamente 9.6200. Desde el quinto lugar decimal tenemos un 8, redondeamos haciendo este 0.6200. Esto fue un integral implicado de forma justa, así que asegúrese de no hacer un error. Vamos a la primera diapositiva y evaluemos este integral aquí con el calculador de gráficos. Así que tenemos pi x, el diff integral para presentar las matemáticas. Estamos buscando la integración de funciones que está fuera de la pantalla. Parece como es la opción 9, entrar. El siguiente entra en integrand g 2.3, aumenta el poder de 2x. Coma, la variable de la integración que es x, coma, el límite inferior de la integración es menos 1, coma, el límite superior de la integración es 1, paréntesis cerrada y entrar. Aviso como esto verifica nuestros resultados. Tenemos nuestro volumen exacto y el volumen aproximado. Espero que hayas encontrado esto útil.